Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, a este espacio en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Escritura. El día de hoy ya es mayo 24 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Isaías capítulo 54, versículo 9. Isaías 54, 9. Dice la Escritura, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Por supuesto, lo que siempre les digo es que las promesas bíblicas debemos analizarlas a la luz del contexto para luego tratar de sacar una aplicación para nosotros, ya que la Biblia está está llena de promesas, o sea, la Biblia tiene promesas por doquier, pero las promesas siempre tienen que estar en su contexto. Es algo que yo creo que lo he dicho muchas veces, pero tengo que hacer todo lo posible que queden claro, porque para este servidor, nosotros los cristianos le hemos hecho mucho daño a la Biblia, sacando siempre los pasajes de contexto. Y estoy preparando un material para más adelante exponer aquí en el canal de cómo estudiar la Biblia, pero estudiarla de una manera correcta, estudiarla de una manera, lo que llaman en teología, hacer una buena hermenéutica, hacer una buena exégesis y por supuesto hacer una buena teología, que la teología al final es la que extrae las aplicaciones para las mentes contemporáneas. Eso es lo que hace la teología. La exégesis lo que hace es simplemente analizar todos los contextos y lo que es ya la hermenéutica es la que se encarga de estudiar los conceptos, pero a través de toda la Biblia. Ya luego surgen otras cosas como la teología bíblica, la teología sistemática, y ya más, cuando llegue el momento hablaremos de eso, pero el punto central que quiero que quede claro aquí es, siempre analicemos las promesas en su contexto y luego aplicamos eso que aprendamos para nuestra vida. Este pasaje de Isaías 54:9, por supuesto, está en un contexto, y es el contexto, es la promesa de Dios hacia Israel a través del profeta. En el capítulo 53, o sea, un capítulo antes, Dios está prometiendo el Mesías. Hay muchos judíos, no todos, pero una parte de los judíos creen que el capítulo 53 de Isaías se refiere a Israel como siervo. Pero cuando nosotros leemos, en realidad nos damos cuenta que nunca se refiere a Israel. En realidad se está refiriendo al siervo prometido, al Mesías príncipe. Y ya hay muchos judíos que están aceptando eh, esta interpretación. Hay muchos judíos, muchos rabinos, que quizás no lo dicen para no entrar en polémicas con otros judíos, pero muchos judíos, muchos rabinos están aceptando que el personaje de Isaías 53 es el Mesías príncipe. Y luego llegamos al capítulo 54, donde ya no se habla del Mesías príncipe porque ya fue prometido, ahora se habla es de Israel y cómo Dios ama a Israel, cómo Dios escogió a Israel y cómo Israel se convierte en la niña de los ojos de Dios. Así que, teniendo el contexto en cuenta, nosotros los cristianos tenemos que entender que Dios nunca ha rechazado a Israel. Israel rechazó a Dios. Y no todo Israel, fueron los líderes los que rechazaron a Dios, no todos, porque nosotros podemos ver que hay muchos judíos que aceptaron a Jesús, tanto en los evangelios como en las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Muchos aceptaron a Jesús, salieron muchas iglesias, los cuales tenían judíos que aceptaron el cristianismo, aceptaron las enseñanzas del Mesías, y ellos aceptaron y se convirtieron, no dejando, por supuesto, su cultura. Porque y hago aquí un paréntesis, el gran problema que nosotros los cristianos tenemos, especialmente los cristianos de Occidente, es que nosotros no entendemos lo que significa el judaísmo. El judaísmo, ser judío, va más allá de lo que nosotros creemos. Ser judío no es una nacionalidad, no es una religión, es un conjunto de cosas que tenemos que algún día hablar de lo que significa ser judío. Pero
pero si nosotros así a vista rápida observamos, cuando uno habla de judío, ¿de qué está hablando? Está hablando de una nacionalidad, porque hay muchos judíos que no profesan la religión judía y son judíos. Entonces estamos hablando de una nacionalidad. ¿Estamos hablando de una religión? No, porque hay muchos judíos que no creen en la religión de los judíos. Hay muchos judíos que no creen en Yahweh. Hay muchos judíos que no creen en la Torá. Hay muchos judíos que no creen en el Talmud ni en la Mishnah. Entonces, ¿qué es ser judío? Esa es la pregunta que yo creo que si uno le pregunta a un judío, ni ellos mismos pueden resolver. Ahora, el otro punto sería, uno se puede convertir al judaísmo y alguien puede decir, sí, uno se puede convertir al judaísmo, pero si ellos mismos, los mismos judíos dicen que el único que puede ser judío es aquel que nace de una mamá, de una mujer judía, porque para ellos quien da la nacionalidad judía es la mujer, no el hombre. Solo la mujer es la que la da. Entonces, si para ser judío tiene que nacer de una mujer judía, entonces nadie se puede convertir al judaísmo, como si se hace en el cristianismo. Entonces son muchas cositas allí que de verdad que es una dicotomía, esto del judaísmo, porque es una religión, pero a la misma vez no lo es. Es una nacionalidad, pero a la misma vez no lo es. Ser judío, en otras palabras, es como una identidad que Dios le dio al pueblo y que se ha perdido con los años, como todas las religiones y como todos los países, las religiones cambian de acuerdo a los países, a las culturas. Podemos ver el budismo de la India no es el mismo de China, no es el mismo de Corea, no es el mismo de Japón, no es el mismo de Occidente, porque cambia. eh, Tienen algunos principios, pero cambia mucho dependiendo, incluso el budismo cambia incluso dependiendo de las personas, del individuo. Una persona puede ver el budismo diferente a la otra. Entonces, las religiones se adaptan a las culturas y el judaísmo como religión es una de esas. Se adapta, por supuesto, mantiene unos principios, pero nosotros en el judaísmo encontramos judíos ortodoxos, liberales y otras sectas que surgieron, por ejemplo, en los tiempos de Jesús. Sabemos que estaban los fariseos, ellos eran judíos, pero luego estaban los saduceos, que también eran judíos, y los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Los fariseos observaban las fiestas de una manera, los saduceos las observaban de otra. Luego aparecen los esenios, los esenios se hicieron muy famosos por los rollos del Mar Muerto, y ellos observaban la religión judía también de otra manera. Estaban los samaritanos, que eran judíos, porque los samaritanos eran judíos, pero hacían parte de Israel, no de Judá, y entonces ellos la observan de otra manera, incluso ellos tenían su propio Pentateuco, su propia Torá, diferente a la Torá de los judíos. Podemos ver que también estaban los celotes, que era otra de las sectas de los judíos, y hoy en día, pues eso todavía sigue aplicando. Repito, hay judíos que son ortodoxos, que tratan de mantener lo que sería la religión de los rabinos, de los fariseos, siguen estudiando el Talmud, la Mishnah y la Torá, pero también hay judíos ortodoxos que no están de acuerdo con nada de eso. Están los judíos españoles, los que salieron de Israel durante los ataques nazis y se fueron a vivir a España. Y creo que, si mal no recuerdo, son los que se llaman los sefardíes. Luego están los askenazi, que fueron los que crecieron en la Alemania nazi y ellos hablan en alemán o en judeo-alemán, en hebreo-alemán y piensan muy diferente a los sefardíes. Está también los que se han combinado con los árabes y hay judíos que se han combinado con los árabes y entonces es como una mezcla entre musulmanes y judíos. Así que hay muchas ramas también de los judíos hoy en día. Por eso, cuando nosotros hablamos de que Dios no ha desechado a su pueblo, tenemos que tener en cuenta que la Biblia en ningún momento está hablando del Israel Estado, porque también hay un Estado que se llama Israel, que fue fundado en 1941, si no estoy mal.
Y desde eso hay peleas y hoy en día está pasando eso. Hoy a mayo 24 está sucediendo que hay guerras entre los palestinos y los israelitas o israelíes y hay guerras hoy en día debido al territorio. Así que cuando nosotros hablamos de que Israel no ha desechado a su, perdón, que Dios no ha desechado a Israel, que Dios no ha desechado a su pueblo, tenemos que ponernos a pensar en realmente a qué se refiere. ¿Cuál es el pueblo de Dios, de Israel? ¿Cuál es Israel ahora? ¿Es el Estado? ¿Son los judíos que están allí en Jerusalén y en todo Israel? ¿Son los palestinos? ¿Quién es Israel? Creo que solo Dios sabe quién es Israel, su Israel. Solo Dios sabe si todavía hay descendientes de los judíos, si hay descendiente de los benjamitas, de los rubenitas, si hay descendiente de los levitas. Solo Dios sabe cuál es su Israel. Pero si nosotros analizamos a la luz del contexto desde el capítulo 53, Dios está diciendo que Israel va a ser salvo, su Israel, si aceptan al Mesías. Es decir, Dios ama a Israel, Dios ama a su pueblo Israel, ama a los judíos y Dios no los ha desechado, pero Dios va a dar el mecanismo para que esos judíos sean salvos. Solo Dios sabe quiénes son y solo Dios les va a dar el mecanismo de salvación. Ese mecanismo es el Mesías. Dios va a traer a los judíos al Mesías. No sabemos cómo lo va a hacer, pero lo que yo sí les puedo decir por experiencia es que hay muchos judíos que están aceptando a Jesús como el Mesías. Así que teniendo eso en cuenta, y yo siempre les hablo de esto, y yo sé que la meditación a veces se hace larga por hablar de esto, pero es que lo que yo quiero enseñar, que quiero dejarles en claro, aquellos que me escuchan, es que tenemos que tener cuidado con el antisemitismo, el odio contra los judíos. Porque la iglesia cristiana, y lo expliqué hace unos días atrás, la iglesia cristiana en sus inicios creó una teología contra los judíos, de odio contra los judíos, simplemente porque los judíos o los cristianos no se apoyaron cuando fueron invadidos por los romanos. Y entonces ahí comenzó a crearse como ese odio entre ellos y hacerse una separación, cuando Dios nunca quiso que ellos se separaran. El deseo de Dios era que tanto cristianos gentiles como cristianos judíos vivieran en armonía, vivieran juntos y predicaran el Evangelio como un nuevo pueblo, como un pueblo añadido, como el nuevo Israel, por así decirlo, pero basados en el Mesías. Tristemente eso no sucedió, ha habido una gran brecha a través de la historia entre judíos y cristianos, y los judíos, por supuesto, han tratado de alejarse y por eso muchos no han aceptado al Mesías porque se han alejado del Mesías de los cristianos por debido a esas guerras, no por temas teológicos, sino por temas sociales, por guerras. Pero Dios, el plan de Dios es juntarnos a todos una vez más, tenernos a todos juntos y la mejor forma de hacerlo, ¿cuál es? Que todos creamos en el Mesías. Cuando tenemos todo esto en cuenta, nosotros los cristianos entendemos que nuestra guerra no es contra los judíos, hablar mal de los judíos, rechazar a los judíos, decir que somos el Israel espiritual y que ellos son el Israel carnal, porque eso no es verdad. E incluso entre los judíos hay israelitas espirituales. El Israel siempre fue espiritual, el Israel de Dios siempre fue espiritual. Desde que lo formó fue espiritual, desde Jacob fue espiritual, porque se supone que el Israel de Dios por carne era Esaú, por carne era Esaú, porque Esaú era el primogénito de Isaac. Así que por carne debía ser, o más bien, si nos vamos antes, por carne debía ser Ismael, porque Ismael es el primogénito de Abraham. Pero como el verdadero matrimonio de Abraham era con Sara, entonces el primogénito es Isaac, pero en la carne era Esaú, Ismael. Ahora Isaac tiene dos hijos, es Esaú y Jacob. Y Jacob es el primogénito cuando quien nació primero fue Saúl. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo el Israel de Dios siempre fue espiritual. Por eso Jesús dijo que llegó la hora, o ha llegado la hora, en que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. No en templos, no en edificios, sino en espíritu y en verdad, porque Jesús estaba corroborando, estaba certificando o afirmando que el Israel de Dios toda la vida fue espiritual, aunque los seres humanos quisieron volverlo carnal
fue espiritual. Y hasta el día de hoy, Israel sigue siendo espiritual porque ser parte de Dios no es en la carne, es en el espíritu, es en el corazón, es en la mente. Y nosotros los cristianos hemos sido injertados en el olivo, que es Jesús, al lado de los judíos como hermanos. Nosotros los cristianos somos hijos de Abraham también. Abraham tuvo tres hijos, Ismael, Isaac y la iglesia cristiana. Todos somos hijos del mismo, de Abraham. Todos somos el Israel espiritual. El Israel espiritual son aquellos que aceptan al Mesías y caminan con Dios en espíritu y en verdad. Y eso desde los tiempos de Isaac, de Jacob, ha existido. Incluso desde Abraham. Desde Abraham, Isaac y Jacob, el Israel siempre fue espiritual. Así que la promesa que aquí hace, que es a ese Israel, es la promesa que también se nos hace a nosotros, porque nosotros que vivimos en este mundo, también la promesa es que Dios no nos va a destruir con el diluvio, de acuerdo a lo que leímos aquí en Isaías 54:9, Dios ya no nos va a destruir en el diluvio, no se va a enojar contra nosotros, no nos va a reñir, porque Él ha prometido el Mesías para nuestra salvación. Dios está diciendo esto porque en el capítulo 53 Él ha prometido al Mesías. Después de Isaías, Dios regañó a Israel y lo riñó. Podríamos decir que sí y que no, porque aunque Dios no regañó a Israel, no se enojó contra Israel. Fíjese que aquí lo que está diciendo es que no va a destruir como destruyó la tierra en los días de Noé, no iba a destruir a Israel, pero Dios iba a permitir que las decisiones de Israel tuvieran consecuencias y esas consecuencias afectaran a Israel, pero Dios siempre iba a estar ahí para rescatar a Israel. Cuando Israel volviera a ver a Dios, Dios lo iba a rescatar. Eso es la misma promesa para nosotros. Aunque nosotros cometamos los mismos errores de Israel, del Israel carnal, nosotros, como el Israel espiritual, tenemos que ir a donde Dios para que Dios nos rescate de todos esos errores que cometemos. Porque es que la misericordia de Dios es para todos nosotros. Así que yo te invito hoy, después de todo este análisis que he expuesto, yo te invito el día de hoy para que tú vayas a Dios, sin importar los errores que cometas. Ve a Dios, arrepiéntete de cualquier cosa que hayas hecho y entrégate a Dios para que Dios te rescate. Dios está dispuesto a rescatarte siempre y cuando tú vayas a Él. Si tú no vas, Él no te puede rescatar. Así que la invitación que yo te hago es, ve a Dios, porque Dios ha prometido que no nos va a destruir con el diluvio. Dios ha prometido, dice que se ha jurado a sí mismo que no se va a enojar contra nosotros. Pero sí, lo que sí no ha prometido es que va a impedir que las consecuencias hagan daño a nuestra vida. Eso Dios no lo ha prometido. Dios permite que las consecuencias de nuestras decisiones nos den una lección para vida. Lo único que Él está haciendo es esperando con los brazos abiertos que tú y yo vayamos a Él y para que Él nos ayude a cometer los menos errores posibles. Así que esa es la invitación que yo te hago. Acércate a Dios hoy, ve donde Dios hoy y Él te va a ayudar a salir adelante, porque lo que está en juego es tu salvación. Así que no siendo más, espero que les haya gustado y nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa, un nuevo consejo. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.